Muchas gracias por la introducción y agradecer a Latinex la oportunidad que nos dais de presentar hoy el Fondo Sostenible de Deuda en Infraestructura. Estamos aquí, Ricardo Rico y yo, os vamos a hacer una propuesta, os vamos a hacer la presentación de la propuesta del fondo, que va a incluir quiénes somos y detalles del Fondo Sostenible de Deuda. ¿Ok? Empezamos por quiénes somos. ¿Quién es CIFI? CIFI es el jugador que invierte con los institucionales a nivel mundial en América Latina y el Caribe. Tenemos una junta directiva que nos acompaña en las decisiones estratégicas importantes, alineados siempre con los mejores estándares de ESG. Y nuestro grupo accionarial está liderado por los grupos FinFund y Norfund, los nórdicos de Europa, y acompañados de organismos multilaterales y banca privada. ¿Ok? CIFI es una plataforma líder en el sector de infraestructura, middle market, América Latina y el Caribe. Llevamos 20 años haciendo esto, con lo cual tenemos una trayectoria contrastada. Hemos desembolsado 1.700 millones de dólares de nuestro balance. Hemos movilizado 20.000 millones de dólares. Tenemos una fuerte capacidad de movilización. Hemos cerrado 200 proyectos. Tenemos un gran conocimiento de la región. Y las pérdidas históricas de CIFI son solo 8.5 básicos sobre el importe desembolsado. Tenemos un equipo de 30 personas en la región y básicamente el 40% de nuestro portafolio está invertido en energía renovable. Eso te quiere decir que CIFI es un jugador fiable, es un jugador del que se puede ir tranquilamente de la mano a la hora de invertir. Somos además un equipo ágil, somos un equipo cohesionado y ofrecemos estructuras y soluciones a nuestros clientes a la medida. ¿Ok? Así que con todo eso, pasamos a la siguiente. Con todo eso, los productos de CIFI que contribuyen a reducir, lo que hace CIFI al final contribuye a reducir la brecha de financiación en la región de América Latina y el Caribe. Nosotros estructuramos, sindicamos y hacemos que los proyectos de infraestructura se conviertan en una realidad. ¿Cómo lo hacemos? Con un equipo que lleva desde el día 1, somos un equipo cohesionado, somos un equipo que es parte de la historia, el conocimiento y la trayectoria de CIFI y es el equipo que está gestionando el Fondo de Deuda Sostenible que pasa a presentaros Ricardo. Buenos días. Buenos días. Efectivamente, la sostenibilidad se está volviendo más importante para los inversionistas. Como ustedes saben, los fondos de inversión y los asset managers están comenzando cada vez más a incorporar estrategias de sostenibilidad para ofrecer a sus clientes como productos. También es importante tener en cuenta que la sostenibilidad, los fondos sostenibles están empezando a tener unas rentabilidades que son en muchos casos iguales a las de los fondos no sostenibles o incluso mejores. Adicionalmente, es también importante resaltar en el aspecto de sostenibilidad, que es algo muy importante del fondo que estamos presentando hoy de CIFI, que el tema de la sostenibilidad ha pasado a ser un tema mainstream o digamos, de primera línea hoy por hoy en el mundo de las inversiones y en general. Cuando hace unos años, hace 8 años o una cosa así, se hablaba de sostenibilidad por parte de los ambientalistas y
y entidades de desarrollo. Hoy por hoy ya es algo que se habla en la comunidad de inversionistas, los gobiernos están empezando a promoverlo a todo nivel en los países y se vuelve algo de primera línea. Para América Latina, pues la sostenibilidad es fundamental por muchas razones. América Latina es un continente con vastos recursos naturales que hay que proteger, que hay que cuidar. Adicionalmente, todo el cambio climático que de por sí es una amenaza se convierte también en una gran oportunidad para hacer grandes inversiones del sector privado en lo que es una transición energética en donde Latinoamérica se puede beneficiar muchísimo. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, la expansión de los temas de sostenibilidad en América Latina viene creciendo el interés de los inversionistas. Una gran cantidad de productos se están ofreciendo ahora, como los bonos verdes, por ejemplo, que escuchábamos antes, y el sector público empieza a motivar la inversión en aspectos sostenibles. El enfoque de ASG para CIFI y para este fondo es fundamental. Todo lo que hace CIFI, digamos, está enmarcado en estos temas de ASG. El fondo y CIFI se adhieren a los principios de Ecuador, que es un marco, digamos, para analizar el riesgo e incorporar todos los aspectos de ASG. También se procura digamos, ofrecer a los inversionistas una completa transparencia y accountability, responsabilidad, por así decirlo, y se adhiere también el CIFI y el fondo a los más altos estándares internacionales que son para el manejo de ASG, que son como los principios del International Finance Corporation. También CIFI y el fondo se adhieren a estos principios, 16 principios o criterios para determinar qué es infraestructura sostenible, que fueron diseñados por varias multilaterales recientemente. Finalmente, bueno, aquí se tienen unos indicadores importantes que CIFI a lo largo de los años, de los 20 años que ha estado operando en la región, ha logrado impactar. Sí, aquí se puede ver el impacto de las operaciones de CIFI en cuanto a energía limpia generada o capacidad instalada o emisiones de carbono que han sido evitadas o personas que han sido beneficiadas por los proyectos de CIFI. Acá se tienen el programa de bonos verdes de CIFI, que fue el primero en registrar un programa de bonos verdes en Panamá. Es un programa por $200 millones. Y finalmente, bueno, es la parte de sostenibilidad. Ahora vamos a hablar un poco de nuestra propuesta. Entonces, el Fondo Sostenible de Infraestructura, de Deuda en Infraestructura, es un fondo de 300 millones, con una deuda de 150 millones y un capital de 150 millones. Es decir, es un fondo apalancado con dos cierres, un primer cierre proyectado para diciembre de este año y un segundo cierre proyectado para el próximo año, cada uno de estos cierres por 150 millones de dólares. Estos son algunos aspectos, digamos, a resaltar de la propuesta. Es un fondo, como les decía, de 300 millones para invertir en infraestructura en el segmento medio en Latinoamérica. O sea, es un fondo regional apalancado y que va a ofrecer una TIR aproximada de 8%. La oportunidad de mercado para los inversionistas pues está dada por el hecho de que la infraestructura es un factor clave para la recuperación de América Latina. Los gobiernos regionales dependen en América Latina bastante del sector privado para poder hacer estas inversiones en infraestructura debido a sus restricciones fiscales. Y los temas de infraestructura sostenible que están, digamos, involucrados o incluidos en este fondo sostenible son de mayor importancia, son importantes para CIFI, son importantes para los inversionistas que cada vez ven estos temas como con más apetito. Y el fondo pues cuenta con todo el respaldo y la capacidad y la experiencia de CIFI de 20 años en la región estructurando proyectos con un equipo cohesionado y dispuestos a invertir en distintos proyectos de infraestructura.
El fondo pues está, digamos, muy alineado también con no solamente con los aspectos de ASG, sino también con los objetivos de desarrollo sostenible. La sostenibilidad, repito, es una parte fundamental de lo que hace el fondo. Se procura, digamos, que las inversiones en infraestructura no impacten el medio ambiente de manera negativa, que tengan un impacto positivo en las comunidades y los proyectos, pues cuando se escogen, tienen en cuenta también que la gobernanza, digamos, detrás de esos proyectos, pues sea de los más altos estándares. La infraestructura, como asset class, como clase de activo, también es, digamos, algo a destacar, ¿verdad? De este fondo. Es un activo que está poco correlacionado con otros activos y por ende brinda a los inversionistas mucha diversificación y un buen balance entre riesgo y retorno. Estos son algunos de los sectores, digamos, en los que el fondo se va a enfocar, principalmente sectores de infraestructura social como ecoturismo, educación o salud, y también sectores de infraestructura ambiental como transporte eléctrico, logística, energía renovable. El cambio climático, como todos sabemos, es una amenaza. El fondo pues pretende beneficiar a millones de personas a través de sus proyectos, a través del acceso a energía, por ejemplo, entre otros factores. Estos son algunos de las métricas, digamos, que están relacionadas con el fondo. Este es el impacto que se esperaría que este fondo tenga. Son impactos vistos pues, desde la óptica de los objetivos de desarrollo sostenible, 771 megavatios de capacidad instalada, casi 2 millones de personas que se beneficiarían de energía limpia y 910.502 toneladas de emisiones de carbono evitadas. Este es el pipeline que se tiene ahorita digamos, del cual se construiría el portafolio de este fondo sostenible. Es un pipeline robusto, grande, robusto, que permite pensar de más de $1 billón que el deployment o los desembolsos que haría este fondo serían relativamente rápidos y sería un proceso relativamente eficiente. Como pueden ver, es un pipeline que está diversificado en la región Latinoamérica, tiene mucho en energía renovable, tiene mucho que ver este fondo tiene mucho que ver con el cambio climático, la mitigación del cambio climático y con la transición energética hacia energías limpias. Por eso ven muchos proyectos dentro del pipeline en estos sectores. Aquí pasamos a ver algunos términos, digamos, principales del fondo. Es un fondo que va a estar en Canadá, en Ontario, Canadá. Es un fondo de capital privado de deuda con un plazo de 10 años que ofrece una rentabilidad de aproximadamente el 8%, que es la rentabilidad que ha obtenido SIFI anualmente en promedio en sus últimos 20 años. Es un fondo que va a tener pues una tesis de inversión, como les decía, de infraestructura, segmento medio en Latinoamérica, de 8 a 15 préstamos amortizables, senior, y también algunos préstamos subordinados, hasta un 20%. La mayoría de los proyectos se espera que sean greenfields, aunque puede haber una parte de refinanciación con el fin de asegurar que haya un impacto positivo en la región. Así pues, que es un fondo que va a ofrecer buena rentabilidad a los inversionistas, pero también va a tener un impacto positivo. Tiene dentro de sus políticas restricciones, excluye diferentes actividades, como por ejemplo actividades intensivas en carbono o fossil fuels, combustibles. Está enmarcado dentro de una política de ASG, como les comentábamos, los principios de Ecuador son los que se utilizan para hacer los análisis de créditos. Está alineado con los objetivos de desarrollo sostenible, es transparente y está alineado con los 16 indicadores de sostenibilidad de las diferentes multilaterales. Va a tener un comité asesor y un comité de inversiones. El comité asesor va a estar representado por
por inversionistas y va a velar porque la estrategia del fondo se respete y velar por resolver los conflictos de intereses que se puedan presentar, y a su vez va a haber un comité de inversiones detrás del cual está toda la gente, la experiencia, la capacidad de SIFI para originar las operaciones y aprobar las operaciones en las que el fondo va a invertir. Aquí tenemos algunos, no voy a detenerme mucho acá, esto es la deuda que va a tener el fondo, porque es un fondo apalancado en un 50%. Y bueno, ahora esta parte es un poco la trayectoria de SIFI. Este es algo de historia de la rentabilidad que ha tenido SIFI, que es digamos, la casa matriz del grupo, el que está detrás de este fondo y de este negocio de asset management de SIFI. Esta es otra gráfica que muestra la rentabilidad, pero vista desde otro punto de vista, como un spread de LIBOR sobre una tasa base, ¿no? Es una rentabilidad, digamos, que ha sido muy atractiva y estable a lo largo del tiempo. Esta gráfica pretende mostrarles a ustedes la gran diversificación que ha tenido los casi 2 billones de dólares que ha desembolsado SIFI a lo largo de los años en Latinoamérica. Es una diversificación tanto geográfica como por sectores. Esto es un poco lo que comentaba ya César anteriormente acerca de la calidad de cartera de SIFI. Tan solo 8.5 puntos básicos de cartera mala, digamos, en los últimos, en promedio por año durante toda la historia de SIFI. Es decir, es un buen track record y se esperaría que ese mismo track record se vea reflejado en el fondo sostenible. Estos son algunos de los reconocimientos que ha tenido SIFI a lo largo de los años en su labor de desembolsar para infraestructura en Latinoamérica. El equipo recibió reconocimientos como mejor estructurador y gestor de carteras por Latin Finance, emisor de bonos verdes del año, empresa de financiamiento de infraestructura del año, empresa de financiamiento más sostenible del año por The European, y premios por pionero en la iniciativa de bonos climáticos por el Climate Bond Initiative. Este es precisamente este reconocimiento del Climate Bond Initiative como pionero en el tema de los bonos verdes. Y aquí a la derecha ven Most Sustainable Financing Company of the Year por The European. Aquí es un poco acerca de las políticas de inversión. No me voy a detener mucho tiempo en esto. Basta decir que hay límites por sector, límites por país, y una lista de exclusión que evita invertir en combustibles fósiles y en proyectos intensivos en carbón, con un carbon footprint muy grande. Este es parte de la estructura y gobernanza del fondo. Esto ya lo vimos, va a tener comité de asesor, un comité de inversiones, y va a estar en Canadá. Una parte importante acá es saber que detrás de este fondo está toda la experiencia y la capacidad de SIFI para la originación y estructuración y supervisión de los proyectos. SIFI va a coinvertir con el fondo sostenible para alinear los intereses de tanto el fondo como SIFI. Siempre se le va a dar prioridad al fondo cuando se encuentren buenas oportunidades de inversión. Eso es parte de la política. Y esto es un poco ejemplos de lo que ha hecho SIFI en el pasado. Aquí tenemos en Chile un proyecto de generación de energía solar. Este es un proyecto de biomasa en Argentina. Este es un fondo de infraestructura en República Dominicana de casi 300 millones de dólares que se tiene localmente para los inversionistas locales de República Dominicana, que ya está en su etapa de desembolso. Esto es la junta directiva de SIFI, que tiene varios multilaterales y instituciones de desarrollo europeas. Esto es parte del proceso, una descripción del proceso de inversión de SIFI, desde la originación hasta el seguimiento del préstamo, pasando por la debida diligencia. Los factores de ASG incorporados dentro de metodologías desarrolladas por SIFI en el proceso de crédito.
Y eso aquí es muy importante, esta es la última diapositiva, de destacar que con el apoyo de instituciones como Sustainability, de mucha reputación a nivel global, se logró desarrollar un marco sostenible para SIFI, alineado con los mejores estándares internacionales. SIFI también está trabajando en una estrategia de decarbonización que estará alineada con los objetivos del Acuerdo de París. Y también vale destacar que SIFI en el 2021 creó su propia herramienta patentada para la detección del cambio climático y la medición del mismo, que se aplicará en todas las fases del proceso de crédito. Y con esto termino y les doy las gracias a la audiencia y a Latinex. Y podemos pasar a preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, señor Ricardo. Ahora vamos a entrar a la etapa de preguntas y respuestas, y para ella vamos a invitar... ¿Cómo? No se ve nada. Ok, perfecto. Vamos a invitar al gerente de desarrollo de Alexander Quesada. Buenas, muchas gracias, Marcos. Muchas gracias, señor Ricardo, señor César. Un gusto, como siempre, contar con su presencia para nuestros eventos. Excelente e interesante presentación. Y para dar un poquito de contexto, porque acabo de ver que las personas acaban de llegar por alguna razón, bastantes personas, para darles un contexto a estas personas que están recién ingresadas. Y como se mencionó durante la presentación, SIFI fueron los emisores del primer bono verde en Panamá. Y es importante resaltar su trabajo al ser pioneros en el mercado de capitales panameño, ya que al haber emitido los bonos verdes nos ha permitido incorporar alternativas de inversión con impactos sostenibles, responsables y bajo los principios ASG, ambientales, sociales y de gobernanza. Estamos seguros que con este fondo sostenible que nos acaban de presentar en estos momentos podrán seguir teniendo este impacto positivo sobre todos los países en donde se estarán desarrollando proyectos muy importantes. Así que muchas gracias. Pasamos directamente entonces con la sección de preguntas y respuestas y que ya han comenzado a llegar. La primera sería: ¿cómo logra un impacto positivo en lo social y en el medio ambiente? Asumo que se al fondo. Sí, la puedo tomar yo. Bueno, como les comentaba, SIFI incorpora los principios de Ecuador, que es un marco para analizar el riesgo, digamos, de altos estándares internacionales, y que se asegura de que cuando se analiza un proyecto se tenga en cuenta no solamente factores típicos que se tienen en cuenta en un análisis de crédito, sino también aspectos sociales, de medio ambiente y de gobernanza, ¿no? Adicionalmente, SIFI está, como ustedes vieron, alineado con los objetivos de desarrollo sostenible. Varios de esos objetivos de desarrollo sostenible, los proyectos, digamos, atienden a varios de esos objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo los objetivos que tienen que ver con la inversión en infraestructura. Por otro lado, SIFI tiene sus propias metodologías creadas in-house para hacer, digamos, un rating de los proyectos antes de invertir en ellos, desde el punto de vista ambiental, social y de gobernanza. Tiene sus propias metodologías para medir el impacto que tienen esos proyectos, tiene sus propias metodologías para supervisar estos aspectos de los proyectos, y por ende cualquier proyecto en el que SIFI se involucra, pues digamos, va a ser un proyecto que no va, como les decía, ni a afectar a las comunidades, ni afectar al medio ambiente, y que va a ser enmarcado entre los más altos estándares de gobernanza. Muchas gracias por esta muy completa respuesta. Nos llega una pregunta muy interesante que ha sido parte de muchas conversaciones y mucho análisis específicamente en el momento en el cual estamos, y es sobre la tasa LIBOR. ¿Hay alguna propuesta para la tasa LIBOR en la transacción o en la estructuración de este instrumento? Bueno, con respecto a la tasa LIBOR, lo único que puedo decir es que, si bien históricamente SIFI, como cualquier otra institución financiera, ha venido prestando con base en la tasa LIBOR, todos sabemos que esta se va a terminar, y SIFI, al igual que otras instituciones multilaterales y de desarrollo o instituciones financieras, pues tiene un plan de contingencia, digamos, muy robusto para hacer la transición
hacia la SOFOR o las tasas en el futuro que se vayan a utilizar. Y eso pues tiene que quedar claramente, digamos, dentro de los la documentación legal cuando se estructuren los proyectos, y lo mismo tanto el fondo como SIFI va a estar en esa misma tónica, ¿no? Perfecto, muchas gracias por esa respuesta. Y otra pregunta muy interesante, ¿cómo afectó la reciente crisis sanitaria las inversiones de SIFI? Aprovecho antes de pasarle la palabra para comentarle que nosotros a nivel de Latinex hemos estado observando que justamente durante esta crisis es donde se ha evidenciado que las empresas o las organizaciones que tienen consideraciones de impactos ASG se ven mucho mejor posicionadas que el resto. Y le paso la palabra. Muchas gracias. Si quieres la respondo yo. Vamos a ver, como toda empresa, la fase COVID ha tenido su efecto, ¿no? Ahora, el modelo de SIFI ha sido bastante resiliente, ¿no? Yo creo que tiene que ver con varios factores. Uno, el que decías, precisamente que nuestra cartera está muy enfocada en proyectos que consideran toda la parte sociomedioambiental y de sostenibilidad a largo plazo, pero también por el activo en el que invertimos, que es el de infraestructura. Y yo creo que es importante resaltarlo, porque al final cualquier activo de infraestructura tiene tres características fundamentales. Una de ellas es precisamente la preservación de capital, donde es un proyecto que ha sido altamente estructurado, que ha pasado por un periodo de debida diligencia, donde se han visto las fortalezas y las debilidades y, sobre todo, los fundamentals para que ese proyecto sea viable en el largo plazo. Y eso es muy importante, porque a la hora de que venga una tormenta o un problema, ese proyecto debe ser sostenible y debe ser capaz de superar esas barreras. Segundo, la gestión activa del equipo de SIFI en todo proyecto. Eso es muy importante. Y eso nos ha permitido navegar estas aguas de la pandemia, y tenemos un modelo resiliente que, como habéis visto en las gráficas que os ha mostrado Ricardo, la rentabilidad de SIFI en los últimos 2 años no se ha visto impactada negativamente y sigue en línea con los últimos 5 años. Fantástico, muchas gracias por esa respuesta tan completa y estamos totalmente de acuerdo. Es lo que se ha observado, digamos, de manera muy general sobre el primer punto que tocaba. Seguimos con la próxima pregunta. ¿Cuáles son las fortalezas o factor diferencial de SIFI? Bueno, se ha mencionado un poquito entre líneas, pero si gustan comentarla. Sí, yo creo que, siguiendo con mi respuesta anterior, fortalezas, bueno, yo creo que hay una clara, ¿no? Y es el conocimiento en lo que hacemos. Es lo único que hacemos. Es que no tenemos un abanico de productos que ofrecemos 1000 productos. No, solamente nos dedicamos a una cosa, que es la estructuración y financiamiento de proyectos. Entonces, esa alta especialización con ese alto grado de conocimiento, le sumas los 20 años que llevamos haciendo lo que hacemos, pues nos convierte en un jugador muy sólido, muy fuerte, con mucho conocimiento, con mucha experiencia, y que eso es lo que, por eso decía que al final el portafolio que tiene SIFI y el portafolio que se va a incorporar al fondo, pues viene ya filtrado por un grado de conocimiento y especialización alto. Eso ya es una garantía para que el fondo sea un éxito. Y es, creo que, una de las fortalezas de SIFI. Sin duda alguna, sin duda alguna. Se piensa de manera similar por acá. Siguen llegando las preguntas muy interesantes esta presentación. ¿Cómo es la infraestructura como inversión y si tiene algunas ventajas? Bueno, si quieres, Ricardo, la respondo porque va un poco en línea con lo que estaba precisamente hablando, ¿no? Hablaba de preservación de capital. Esa es una característica clave de este activo, ¿no? Porque está bien estructurado, porque ha pasado por un proceso estricto de debida diligencia, porque está incorporado una serie de garantías colaterales que, si al final hay un problema con el proyecto, el inversionista no está desnudo frente a esa inversión, sino tiene un paquete de garantías que pueden respaldar esa inversión. Pueden ser equipos solares, pueden ser turbinas eólicas, pueden ser en los terrenos donde se ha construido el proyecto, con lo cual a la hora de la liquidación siempre hay activos con valor, ¿no?
Eso por un lado. Segundo, la gestión activa del equipo. Eso es muy importante. Nosotros, un proyecto es un baby de, pueden ser 5, 10, 15 años. Nosotros estamos permanentemente monitoreando la evolución de ese proyecto, en contacto con nuestro cliente, y tenemos una librería al final de estos 20 años y sabemos lo que va bien, lo que va mal, sabemos cuál es el coste de inversión del mercado de una planta solar, de un puerto. Tenemos claros los parámetros. Y luego, por último, te diría rentabilidad. Si habéis visto la gráfica que os ha mostrado Ricardo, una rentabilidad bastante constante, poca volatilidad, y además es un activo que no está directamente correlacionado a la inflación, con lo cual ahí estamos. Es una buena inversión en el activo de infraestructura. Definitivamente con unas métricas muy interesantes para los inversionistas que nos están acompañando acá y con los que lo podrán ver la presentación en futuras ocasiones también. Muchísimas gracias, señor César, señor Ricardo, por su presentación, por su tiempo, por apoyar siempre las iniciativas que tenemos acá del lado de Latinex. Y sin más, bueno, les agradezco y le paso la palabra. Alex, una última cosita rápidamente, y es simplemente lanzar el mensaje de que precisamente el fondo abre su data room esta semana y estamos abiertos ya para cualquier inversionista que quiera analizarlo, abiertos a abrir el data room, y estamos solicitando cartas de interés, compromiso a finales del mes de octubre, primera quincena de noviembre, para el primer cierre en diciembre, para que todos los que quieran participar o estar interesados, abiertos a abrir el data room desde hoy mismo. Fantástico anuncio, señor César. Y si gusta, ¿dónde se podría conseguir más información o algún correo electrónico? Sí, directamente con Ricardo Rico o conmigo mismo. Un email y enseguida le damos acceso al data room. Fantástico. Muchísimas gracias. Alex.